¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este viernes 19 de julio. Estamos junto a Mara Seguini para analizar lo que está pasando en nuestro país. ¿Qué tal, Mara? Muy bien, ¿y tú, José Francisco? Bien, ¿Te echamos de menos ayer? sí, tuve una cuestión bien interesante. Cuéntanos un poco. Era el aniversario, los 10 años de Acción Educar, Centro de Estudio de Amigos, que hace una gran labor, así que ahí estuvimos acompañándolos. Muy bien. Sí. Bueno, ya que estamos tan preocupados también por el tema de la educación, que está ahí Exactamente. bien estancada en muchos aspectos. Ayer nos enteramos además que hay un colegio en Talagante que no pudo abrir porque habían funerales narcos. Y así seguimos con los problemas de educación. Oye, pero no solo estamos para hablar de la actualidad nacional, sino que también internacional. ¿Por qué Mara Seguini? Porque hoy día tenemos un tremendo invitado que nos va a llevar a un tema que yo sé que a nuestros auditores y a nosotros también nos interesa mucho. Bueno, dice, antes de presentar, que hace rato que no venía a la radio. Mira. Sí, que le gusta mucho la agricultura, pero hace mucho tiempo que no se da una vuelta por acá. Bueno, está con nosotros Gonzalo Sangüesa, economista, socio de consulta y consejero de la SOFOFA. Gonzalo, bienvenido a Llegó la Hora. No, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como decía Mara, hace mucho tiempo que no me invitaron, así que estoy muy contento de estar acá. Bueno, siempre un placer tener los viernes de entrevista en profundidad a personas tan relevantes de la opinión nacional. Bueno, empecemos la conversación, Gonzalo, porque tuvieron esta misión empresarial en Argentina y si tuviéramos que partir desde un diagnóstico, ¿cómo te parece que está la realidad a poco más de 6 meses de haber asumido el presidente Milei? A ver, efectivamente, me tocó participar en una misión empresarial. Éramos del orden de 25 empresarios chilenos que fuimos a Argentina a ver cómo estaba la situación económica y política. Nos llevamos una sorpresa muy positiva en términos del equipo económico y político, porque estuvimos también con la ministra de Relaciones Exteriores, del equipo que tiene trabajando el presidente Milei en Argentina. Es un equipo que tiene técnicamente muy bien formado, además con experiencia, porque muchos de ellos tuvieron el gobierno anterior de Macri. Claro. Por lo tanto, se ve gente que sabe, digamos, lo que tiene que hacer. Obviamente el desafío es enorme, solamente para poner en contexto. Pensemos que Argentina lleva 10 años sin crecer. Lleva 10 años de un déficit fiscal del orden del 5% por año. Yo veía el gasto fiscal es del orden del 40% del tamaño de la economía, o sea, en relación al PIB. Entonces, y es una larga historia Argentina. Perdona ahí para ¿sí? contextualizar, ¿cuánto es en Chile? 25%. Ah, ya. Ya. 25%. Como Claro. casi el doble de lo que... No tanto como el doble, pero Casi. por lo menos un tercio, Sí. o sea, significativamente más, digamos. Gonzalo, precisamente, vamos ahí, pero quería un poco para que también nuestros auditores se contextualicen como la situación que tiene viniendo Argentina, viene trayendo económicamente, sobre todo desde lo que es el principio del siglo XX, porque en el fondo Argentina, todos sabemos que en un minuto fue una potencia económica mundial y de repente se fue, pero a piso, y hoy día el trabajo que tiene el presidente Milei es enorme, es de años de destrucción económica de un país. Sí, como tú dices, efectivamente, en algún momento, a principios del siglo pasado, Argentina era una potencia mundial, estaba por lo menos entre los 10 primeros del mundo. Esta es una decadencia que parte de los años 50, o sea, ya llevamos 70 años de decadencia de Argentina, y lo voy a reflejar en un solo número. La tasa de pobreza en Argentina está sobre el 40%. Entonces, eso es Chile en los 90. Entonces, cuando uno de los países más ricos del mundo pasa a ser uno de los países que tiene una tasa de pobreza más alta del mundo, obviamente es un deterioro que no fue de la noche a la mañana, sino que es un proceso muy largo de deterioro en el tiempo, con periodos muy malos, con periodos no tan malos, pero en la tendencia ha sido un deterioro. Si uno mira los últimos 10 años, todos los años, en promedio, el producto per cápita, que es el producto, ¿cierto?, dividido por el número de habitantes, va cayendo. Entonces llevamos 10 años de una caída de producto per cápita de 1% por año, muy baja tasa de inversión. Entonces el desafío es enorme porque hay que primero volver a los equilibrios económicos. Ellos plantearon que habían 4 grandes desequilibrios. El primero, y los que vivimos en una economía de mercado lo entendemos perfectamente, son los precios. El vector de precios que de alguna manera le señala la escasez relativa, ¿no es cierto?, de los bienes y los servicios, y por lo tanto, dónde tengo que colocar los recursos, o desde el punto de vista de la demanda, ¿no es cierto?, qué bienes me conviene o no consumir. Ese vector de precios estaba completamente distorsionado
porque el gobierno intervenía mucho, especialmente en todos los servicios básicos, electricidad, gas, agua, energía. Entonces, tenían que recomponer ese vector de precio para que realmente mande las señales necesarias a los oferentes y a los demandantes respecto a qué producir, a qué demandar. Y están en ese trabajo, digamos, de liberalizar los precios y que los precios los determine el mercado y que realmente cumplan la función que tienen que cumplir. Entonces, ese es el primer desafío. Eso es bien difícil, porque cuando tú subes, por ejemplo, el precio del gas, obviamente eso tiene un efecto en el bienestar de la población. Entonces, no puedes decir de la noche a la mañana, este tiene que ser el precio del gas y lo voy a llevar a ese nivel, sino que vas buscando un camino, digamos, para llegar a ese nivel. Entonces, ese es el primer desafío. El segundo desafío era fiscal. Una economía que, como les decía, dependiendo del año, el gasto fiscal es entre el 35 y el 40% del tamaño de la economía. Y además, tienes un déficit, eso te genera un déficit de 4 o 5 puntos del PIB. Tenían que cerrar ese déficit fiscal. Porque ese déficit fiscal se traducía en otro problema, en que para financiarlo, como ya Argentina no tiene acceso a los recursos internacionales, era con emisión. Entonces, déficit fiscal, emisión, inflación. Claro. Entonces ya, lo primero que tenían que hacer, ajustar el déficit fiscal. Después tenían un déficit monetario, que es que mucha de la deuda fiscal estaba en el Banco Central. Entonces el Banco Central todos los meses tenía que pagar una gran cantidad de intereses. ¿Y cómo los pagaba? Con emisión. Entonces, emitía para financiar al gobierno, emitía para pagar sus intereses, más inflación. Y por último, tenían lo que se llama un déficit en reserva o déficit cambiario, porque yo no había escuchado nunca, pero tenían reservas negativas. O sea, ellos recibieron el gobierno con menos 12.000 millones de dólares en reserva, porque el Banco Central había tomado dólares del sector privado que tenía que pasarlos para que ellos pagaran sus importaciones, pero no lo fueron haciendo, sino que se fueron pagando otras cosas, digamos, entonces se fueron endeudando y tenían reservas negativas. Entonces, cuando llega este gobierno, se encuentra, todos ya sabemos, ¿no es cierto?, la inflación en el último mes de diciembre del año pasado fue 25% mensual. Impresionante. Y tener que corregir los precios, tener que corregir el déficit fiscal, tener que corregir el déficit monetario y tener que corregir el déficit bancario. Pongamos en contexto a los auditores, ¿qué es una inflación esperada en una economía mensual? Mira, los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, apuntan a que la inflación sea 2% por año. Los países emergentes, como Chile, apuntamos a que sea 3%. Y los emergentes estamos entre 3 y 5% por año. Esa es una inflación que permite que la economía funcione bien y que no genere la erosión de los ingresos de la gente más pobre. Porque siempre se habla del impuesto de inflación. Y es que la gente de menores ingresos recibe sus sueldos, sus ingresos, y si la inflación es 25% mensual, una locura. A final de mes, ese peso que recibió a principio de mes le alcanza para comprar un cuarto menos a fin de mes. Entonces, ¿qué es eso? Un impuesto. Porque ¿quién se llevó eso? El Banco Central cuando emitió. Claro. Entonces, es muy difícil para las familias de clase pobre defenderse de la inflación. Los ingresos medios y altos son más sofisticados, pueden salir a comprar dólares, buscan mecanismos, ¿no es cierto?, para funcionar, pero la gente de clase media baja, los más pobres, no tienen mecanismos de protección, entonces es muy dañino. Y para las empresas, y todos los que tienen empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas, imagínense el trabajo que significa establecer los precios cuando es 25% mensual la inflación. O sea, todos los días tengo que estar, o varias veces al día, remarcando precios. Cuando alguien me viene a vender un insumo, no sé si me lo está vendiendo caro o barato. Claro. Cuando yo estoy vendiendo un producto, no sé si es caro o barato. Cuando pago los salarios. Entonces, genera un desgaste enorme, una ineficiencia enorme en la economía, inflaciones tan altas. Entonces, ese era un desafío enorme que tenía el nuevo gobierno y que tenía su origen en el déficit fiscal y en el déficit monetario. Y ahí, cuando vemos esta suma de crisis, esta suma de factores o desequilibrios de la economía, ¿por dónde empezar a arreglar esto? Porque pareciera una tarea que es titánica, porque es un problema que viene arrastrado desde hace mucho tiempo, porque además estas terapias de shock que se denominan, o lo que hay que hacer para arreglar el problema, son como una especie de quimioterapia, ¿verdad? Que en el fondo terminan
sacrificando atacando las cosas malas, pero también de repente afectan al buen momento o algunas cosas buenas de la economía y por tanto generan algunas restricciones, problemas sociales. ¿Cómo te parece que el gobierno argentino ha hecho ese esfuerzo durante estos 6 o 7 primeros meses? Mira, primero, existe una historia en los países de este tipo de problemas. O sea, no es el primer país del mundo que tiene este tipo de problemas. Yo fui mucho tiempo consultor internacional del Fondo Monetario que quiere tanto Argentina y me tocó ir a muchos países que tenían problemas similares, a Angola, el Líbano en su momento. Entonces, no es que no hayan historias de cómo se resuelven. Y hay historias exitosas y hay historias no exitosas. Entonces, una de las cosas que cuando nos juntamos con el presidente del Banco Central, una de las cosas que ellos hicieron es que fueron a conversar con los actores que estuvieron en esos procesos de estabilización en los distintos países. Porque muchos están vivos, claro, o muchos todavía estaban ahí, digamos, eran chicos, pero se acordaban de cómo fueron los procesos. Entonces, tienen la experiencia de eso. Y bueno, la primera conclusión, lo primero que están haciendo es ir a la raíz del problema, que es el déficit fiscal. Esa es la raíz del problema. Entonces, la meta que se propusieron es rápidamente controlar el déficit fiscal. Y lo tienen controlado. O sea, exitosamente, y lo reconoce incluso el Fondo Monetario Internacional, lograron cerrar el déficit fiscal. Y cuando tú te pones esa meta y la cumples, se empieza lentamente a ordenar el resto. Los problemas son enormes, porque como decimos, no son 10 ni 20 años de distorsión económica, es una historia muy larga de distorsión económica. Tienen que ir desmontando todo esto. ¿Puedo preguntarte algo, Gonzalo? Sí. Que claro, cuando uno habla de déficit fiscal y compara el déficit con el PIB, de repente se pierde la magnitud de este déficit porque claro, el PIB es todo lo que genera la economía en ese territorio y por tanto parece, no sé, parece poco un 4% de déficit fiscal. Pero en comparación a lo que gasta el Estado o un Estado, ¿cuánto tendría que reducir un gobierno como el de Javier Milei para como dimensionar verdaderamente cuál es el esfuerzo que han hecho? A ver, tú tienes razón, porque aquí hay dos temas, ¿no? O sea, primero es cerrar el déficit fiscal, que como el gasto es del orden del 40%, o sea, un poco menos, pero del orden del 40%, un déficit de 4% es como el 10% del gasto que tú tienes que ajustar, digamos. Cuando tú estás en el gobierno, y preguntémosle al ministro Marcel, si es tan fácil ajustar el 1% del gasto. Sí. Ya, y ellos tuvieron que hacerlo al 10%. Y cuando tu gasto es principalmente pensiones, que más o menos un tercio, y otro tercio es transferencia, que son ingresos que pasa el gobierno, tienes que ir sobre una medida que es dura, digamos, de que básicamente tienes que, de alguna manera, bajar ese gasto en pensiones, bajar ese gasto en transferencia y bajar todos los otros gastos que son más de bienes y servicios y laborales. Entonces, cuando en la pregunta tú me decías, ¿cómo se siente esto? Es un déficit, o sea, es un proceso muy duro. Tú lo comparabas con una quimioterapia. Efectivamente, es muy duro porque es hogares que estaban recibiendo transferencias del Estado y que ya no las van a recibir. Entonces, ¿qué es lo que han hecho para paliar el efecto social? Es que en los más pobres han ido mejorando los subsidios, porque cuando tú te gastas 40%, la pregunta que uno se hace es si realmente está recibiendo toda la gente que necesita o otra gente. Entonces se han dado cuenta que en algunos programas, por ejemplo, los intermediarios, o sea, canalizaban la ayuda, estas transferencias, a través de algunos intermediarios, y esos intermediarios se quedaban con gran parte de los recursos. Entonces, una parte es ganar eficiencia a través de ir directamente sobre el que lo necesita, pero otra parte es quitarle beneficio a gente que lo recibía, y eso obviamente genera un problema, digamos, pero es la única forma, digamos, en el corto plazo de poder hacer esto, digamos. O sea, no. La etapa que viene ahora, con la nueva ley de base, les va a permitir ir focalizando más bajas de gasto, pero cuando tú tienes un problema tan grave como el que tenían, claro, tuvieron que actuar rápidamente con una medida que es bien drástica, digamos, que es bajar el gasto fiscal prácticamente en todas las partidas. Bueno, te diría que ejes de poder más importantes en Argentina son los sindicatos. Y sobre todo los sindicatos que están relacionados con ciertos poderes del Estado. Estaba mirando algunos datos del Banco Interamericano de Desarrollo y efectivamente Argentina, en términos de ineficiencia del gasto, está dentro de los más relevantes de toda América Latina y el Caribe, diría. En filtraciones de transferencias, mal gasto en compras públicas, mal gasto en remuneraciones de empleados y por supuesto los subsidios y programas sociales.
¿Cómo has visto en el fondo estos recortes? Porque también Milei eliminó el ENADI y otro tipo de instituciones, ha bajado la cantidad de empleados públicos. ¿Cómo estas reacciones del mundo sindical ha afectado un poquito debido a estas medidas súper drásticas que ha tomado? Sí, mira, Los ñoquis también. sí, es que, déjame, una de las cosas que nos sorprendió, digamos, en esta visita es, además de la capacidad técnica y la experiencia del equipo, es el realismo del equipo. El realismo del equipo en términos de decir, mira, primero, sabemos que nadie nos cree. O sea, cualquier cosa que digamos que vamos a hacer o que vamos a conseguir, por ejemplo, decirte que la inflación va a bajar a tanto o que vamos a crecer tanto, nadie nos va a creer. Porque tenemos una historia de promesas no cumplidas. Segundo lugar, nadie nos va a ayudar. Porque todos los que nos pueden ayudar, alguna vez ya nos ayudaron, Claro. el Fondo Monetario, que ya les pasó 40.000 millones, ahora les pasó un poquito, 800 millones de dólares, pero nadie nos va a ayudar. Entonces, Argentina conocido por no pagar las deudas. claro, entonces tiene mucho realismo. Es decir, mira, la única forma que nosotros logremos ganar credibilidad es mostrar resultados. Entonces, lo primero que hicieron, en el momento cero, cerramos el déficit. Con todo lo dramático que eso tiene que ser, cortamos la llave del Banco Central. De hecho, esta deuda que tenía el Banco Central, que generaba tanto interés, se le pasa al Estado para que se refleje en el déficit fiscal como tiene que ser y obliga a más ajuste fiscal. Y vamos liberalizando los precios para que realmente reflejen. Eso es una terapia de shock. No tenían otros instrumentos en ese momento. Ahora tienen la ley de bases, que es un tercio de lo que ellos querían, pero si uno empieza a revisar la ley de bases, ya tienen instrumentos para ir, por ejemplo, ajustando el gasto fiscal, pudiendo cerrar ciertas reparticiones, hacer más eficiente otra, despedir trabajadores públicos, generar un mercado laboral más flexible, generar concesiones. O sea, ahora tienen recién una herramienta. Había mucha duda porque acordémonos que el presidente Milei no tiene mayoría. No, claro, en Congreso. Entonces, ¿cómo iba a gobernar? Bueno, logró de alguna manera, con el apoyo, ¿no es cierto?, de las fuerzas de Macri, aprobar esta ley de base que ahora tiene los instrumentos. Entonces, lo que vamos a ver de aquí hacia adelante es la implementación de esta ley de base. Y ahí tiene, aunque es un tercio de lo que ellos querían, tiene muchos instrumentos para hacer más eficiente el Estado y ser más selectivo, ¿no es cierto? O sea, ir realmente al problema y no esto de que uno tiene que aplicar una terapia de shock, generar incentivos para que la economía empiece a crecer nuevamente, eliminando distorsiones. Básicamente lo que ellos van a hacer, tiene una cantidad de leyes, una cantidad de impuestos, una cantidad de distorsiones en la economía enorme. Entonces ellos van a ir sacando todas esas distorsiones con la expectativa de que en la medida que eso va ocurriendo, entonces el sector privado diciendo, bueno, controlaron el déficit fiscal, la inflación pasó de 25 mensual, ya está en 4,6 mensual, la economía que cayó desde septiembre del año pasado, la economía venía cayendo, acumuló una caída de 6%, el último mes la economía creció, para sorpresa de todos, yo también me sorprendí, esperábamos que fuera... Yo lo que había conversado con los empresarios argentinos es que ellos estaban notando como que la caída ya había dejado de caer la economía. Bueno. Entonces ellos tenían la expectativa de que mayo, junio, julio era un escenario en que ya se estabilizó abajo, sector construcción con caída de 25%, sector manufacturero 20%, comercio 20%, o sea, bien abajo, pero dejó de caer. Y empezaba entonces a crecer, pero la sorpresa es que mayo creció 1,3%. Entonces, pareciera que tocó fondo y que ahora lentamente podría tener algún escenario de crecimiento. Pero, como te digo, se basa básicamente en que los resultados vayan creando la expectativa, ¿no es cierto? Que la credibilidad te la vayas ganando con resultados. Y ahora es más fácil, porque ya aplicada la política de shock, ya estabilizada la economía, ahora además te dicen, aquí tiene una ley de base para que usted pueda empezar a hacer las transformaciones que son las que realmente van a generar el cambio. Bueno, estamos conversando con Gonzalo Sangüesa, economista, socio de Consult, y vamos a continuar esta entrevista en profundidad. A la vuelta de esta pausa seguimos con más. Llegó la hora. Bien, y continuamos nuestra conversación de viernes de entrevista en profundidad con Gonzalo Sangüesa, economista, socio de Consult, conversando a propósito del caso argentino, las medidas que han tenido que hacer en este gobierno, en estos meses que van del gobierno de Javier Milei en materia económica. Gonzalo, te quería preguntar cómo reacciona la economía en general frente a este tipo de ajustes
Y si la respuesta es rápida, lenta, ¿de qué depende? Porque en Argentina además tiene una realidad política bastante compleja, tienen elecciones de medio término, donde se renueva una parte del Congreso, por tanto eso es una posibilidad para el gobierno, pero también un desafío importante. Las fuerzas políticas son más bien volubles, aunque pareciera que no hay una oposición tan coordinada respecto a las medidas económicas que está haciendo el presidente Milei o no están ofreciendo alternativa. Entonces, ¿cómo reacciona la economía, la sociedad frente a este tipo de cambios? Mira, una cosa que sorprende es el apoyo político que tiene. Porque yo les decía, la actividad económica está cayendo a niveles de 25% en algunos sectores. Está aumentando la tasa de desempleo. Y el presidente tiene más del 50% de apoyo. Y aquí voy a contestar la pregunta que tú me hacías antes, Mara, porque tiene que ver con el tema político. O sea, de alguna manera, este presidente fue muy transparente en su campaña de qué iba a hacer y cuáles son las consecuencias. Como decían los jóvenes, no vendió humo. Les dijo, esto va a ser duro y va a ser largo. Y la gente votó por eso. Estuvimos en una reunión con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el primo del expresidente Macri, y él decía así, con un 10% de este ajuste, Macri habría salido probablemente. O sea, era muy difícil sostener un gobierno. O sea, lo hubieran sacado del poder. Claro, o sea, no lo dijo en esas palabras, pero básicamente habría tenido muchas protestas, ¿no es cierto? Y acá, digamos, los ajustes son tremendos y la gente lo apoya. Entonces, todo el mundo político, y ahí están los sindicalistas, están mirando esto un poquito perplejo, porque primera vez que tienen un presidente que les dice que las cosas van a ser muy difíciles, que van a ser muy duras, que va a ser largo, que las hace, que se ve del efecto, y la gente lo sigue apoyando. Entonces, como que el mundo político está desconcertado, porque siempre estamos acostumbrados que el mundo político, de alguna manera, nos adornan las cosas. O sea, nadie nos dice lo difícil que es la vida, ¿no es cierto? Todo el mundo nos dice lo fácil que va a ser la vida si lo elegimos a él. Claro, ese es básicamente sí. Siempre el discurso político. Adornar, es suavecito todo lo que estáis diciendo, porque, pucha, los regalos de cumpleaños que uno... Claro, uno entonces es bien sorprendente y yo creo que algunas conversaciones que uno tiene ahí de pasillo, tiene que ver con la gente joven. Tiene que ver con ese mundo joven que básicamente que ha visto que ya durante muchos años el deterioro de Argentina, que han visto lo que ha pasado con sus abuelos, con sus padres, y que quieren algo distinto. Y que esto es algo distinto. Y la oportunidad que tiene Argentina es que se están viendo resultados. Porque efectivamente cuando tú aplicas políticas de shock consistentes, tú puedes tener resultados de corto plazo. Después viene la segunda etapa, que a veces es mucho más difícil, que es la consolidación de esos resultados. Es decir, que es la implementación de esta ley de base y esperar que eso, ¿no es cierto?, vaya teniendo efecto. Entonces, a tu pregunta, efectivamente en el corto plazo se están viendo resultados. Eso le puede dar un apoyo político al gobierno para las elecciones parlamentarias del próximo año. Y si eso ocurre, obviamente lo va a empoderar más para poder implementar más su programa. Pero como en la vida tiene que tener un poquito de suerte porque necesita que en algún momento tener shock positivo, ya sea en los precios de exportación o que realmente los empresarios se convenzan de que esta vez sí es de verdad, digamos, y que empieza a aumentar la inversión. La tasa de inversión en Argentina es muy baja. Argentina tiene una gran ventaja. Nosotros, el grupo empresario que fue, digamos, tenía inversiones potenciales del orden de 15.000 millones de dólares. O sea, si Argentina, si realmente ocurrieran las cosas que dicen que van a ocurrir, digamos, y se produce la credibilidad, entonces mañana. Y había empresarios que decían, mira, los proyectos están listos, digamos, sabemos perfectamente, porque Argentina tiene un tremendo potencial en el sector agropecuario, en el sector de energía. Concesiones, tienen un mundo de cosas que hacer en concesiones. Entonces, es como que encontramos, no sé, pues como la conquista del oeste, ¿no es cierto? Llegamos allá, digamos, había todo que hacer. Bueno, que en Argentina pasa un poco eso. Y esa entonces es la oportunidad que puede tener el presidente Milei, de que sostener esta credibilidad que tiene hoy día y este apoyo en base a resultados de corto plazo que le permitan ganar tiempo para ir implementando sus políticas de largo plazo. Y mientras tanto, para el mundo sindical está ahí un poquito perplejo. Primero se le han caído parte de los ingresos porque no solamente estaban los sindicatos, estaban todas estas asociaciones de piqueteros, que las transferencias fiscales pasaban por ellos y ahí se quedaba gran parte de estas transferencias. Fue directamente, con la tecnología hoy día tú puedes llegar directamente al bolsillo de las personas, así que la transferencia va directa del Estado a la persona que lo necesita.
se ahorraron una gran cantidad de recursos y además desarmaste esas organizaciones. También en el mundo sindical ha ido desarmando algunos de los beneficios que ellos tenían, ¿no es cierto?, que eran todos los temas de salud, que tú tenías que pasar obligatoriamente por un sindicato, las obras sociales que llaman ellos, eso también lo liberó, entonces, y la ley de base le permite liberar mucho más. Entonces, en la medida que va liberando, porque sabemos, si queremos una economía dinámica, necesitamos mercados laborales que sean dinámicos, que los trabajadores se puedan mover libremente desde sectores de baja productividad y de bajo salario a sectores de alta productividad con alto salario. Bueno, para eso, sin esa flexibilidad, todo eso está en la ley de base. Entonces, yo creo que el apoyo político es lo que ha sustentado hoy día que se pueda hacer este ajuste, que se estén viendo resultados que podría reafirmar ese apoyo político y darle la oportunidad a Argentina de que se hagan los cambios que se necesitan. Yo he conversado con empresarios en este viaje que habían estado en Argentina haciendo negocios, en los 90, por ejemplo, y ellos dicen que, claro, siempre estaba el tema político, económico, regulatorio complejo, pero la capacidad de crecer en Argentina, de hacer proyectos en Argentina, el capital humano en Argentina es muy bueno. Entonces, si se dan las condiciones, podemos tener una sorpresa. Y las proyecciones que hay para Argentina a partir del año 2025 son crecimientos de 5%. Entonces, si esto resulta, la proyección de crecimiento que hay es que Argentina puede tener un ciclo de unos 5 años creciendo a tasas cercanas al 5%. Es una tremenda oportunidad para la economía chilena. Tanto para empresas chilenas que necesitan expandirse, porque los chilenos somos muy pocos, somos 20 millones de personas, entonces una empresa exitosa necesita más mercado, al lado tenemos 47 millones de personas, son nuestros vecinos. Claro. Tenemos mucha complementariedad, ya no está llegando petróleo, no, ya está llegando gas, obviamente es mucho más fácil, en vez de traerse un barco de petróleo, ¿no es cierto?, del Golfo de México, traerlo por un tubo desde Argentina. Sí, claro. Lo mismo ocurre con el gas, o sea, es una ventaja enorme. Entonces, que le vaya bien a Argentina es una tremenda oportunidad para las empresas chilenas. Oye, Gonzalo, te quería preguntar dos cosas. La primera, así que tenme paciencia, José Francisco, es, veamos cuáles son las cosas que esta política de shock ha mejorado en el corto plazo. Súmame y corrígeme, porque tenemos que bajó efectivamente la inflación a niveles de un dígito, que en Argentina no se veía hace mucho rato. Está este crecimiento inesperado. Tenemos una baja en el riesgo país también, que en el fondo eso también para el tema de la inversión es tremendo, porque implica que literalmente hay menos riesgo de invertir en ese país. ¿Qué otras cosas podemos ver que se han reflejado en este corto periodo? Sí, dos cosas más. Uno, recuerda que eran 4 desequilibrios. Los otros dos que faltan es las reservas, que eran negativas, de menos 12.000 millones, ya están en cero. O sea, han comprado del orden de 15.000 millones de dólares, porque han aumentado fuertemente las exportaciones, han disminuido fuertemente las importaciones, y eso le ha permitido al Banco Central acumular reservas. Todavía tiene muy restringida la salida de capitales, muy restringida. Entonces, ya el desequilibrio cambiario lo tiene más o menos controlado. Y lo otro, claro, es los precios. Yo conversaba con algunas familias allá de gente que me decía, mira, nos está aumentando la cuenta del gas, no duplicándose, quintuplicándose. Pero cuando tú veías cuánto pagaban, o sea, no pagaba ni el 20% de lo que uno paga en Chile. Claro. Entonces, al final igual lo que a la gente le cuesta ver es que al final a través de los múltiples impuestos o estas inflaciones por la emisión monetaria, el Estado al final te lo está cobrando igual, ese subsidio al gas, a la luz, te lo está cobrando igual por otro lado. Claro, y se están recién dando cuenta de que lo malo que es hacer política pública a través de subsidiar los precios. Porque resulta que cuando tú no pagas por el gas, no te preocupas del consumo de gas. Ahora que empiezan a pagar del gas, se empiezan a preocupar del consumo de gas. Entonces esta historia, que es verdad, que en Argentina la gente no regula la calefacción, sino que básicamente abre la ventana. Tenemos algunas partes de Chile que también hacen eso. Entonces, el sincerar los precios permite ganar eficiencia en la economía, que realmente los recursos que sean escasos se cuiden más. Entonces, tú me decías, el vector de precios, los precios relativos de la economía se están normalizando y están reflejando mejor la escasez relativa. Por ejemplo, el transporte público cuesta mucho, porque cuando tú metes un aumento de transporte público, obviamente se produce un aumento en la inflación. Entonces tienen que ir haciendo ese juego, digamos, para ir regularizando. Entonces, esta es otra cosa. ¿Qué es lo que les falta hoy día? Un activo que aquí en Chile cuidamos mucho, que es la credibilidad monetaria. O sea, la demanda de dinero en relación al tamaño de la economía es menos del 1%, o sea, casi nada. O sea, la gente no tiene pesos argentinos.
Claro, es que todos los días cambia el valor, entonces finalmente... Entonces, ¿cuánto se van a efectivamente, demorar en que la gente crea de nuevo en el peso argentino y empiece a demandar peso argentino y la economía empieza a funcionar con peso argentino? Claro. Yo creo que ese va a ser el desafío más difícil. Bueno, ahí va mi segunda pregunta, que te quería preguntar. Primero, que nos explicara, porque uno de los grandes temas, sobre todo en la emisión, es el Banco Central, que a diferencia de nosotros, que estamos acostumbrados en los últimos años, sabemos que cerca del 2000 fue que se volvió autónomo el Banco Central aquí en Chile, allá en Argentina no es autónomo. El Banco Central es autónomo desde el año 1990. Del 90, ya, ok. En el fondo en Argentina esto no ocurre, entonces está medio asociado a las políticas públicas que hace el Estado. Que nos explicaran un poquito eso y también que fuéramos como a la idea que siempre estuvo en la campaña de Milei de la dolarización del peso argentino. ¿Va a ocurrir y qué implica? A ver, primero, los bancos centrales autónomos funcionan bien si también tenemos un sector fiscal responsable. En Argentina, obviamente, estas dos cosas se mezclaban, como en Chile antes del año 90. En Chile el Banco Central dependía del Ministerio de Hacienda, digamos. Y por eso la historia inflacionaria de Chile no es muy distinta que la historia de Argentina. Lo que pasa es que en Chile lo independizamos, además le prohibimos financiar al Estado, porque podría ser independiente, pero no tener prohibido financiar al Estado, y ahí podrían decidir financiarlo. Entonces, no solamente es independiente, sino que constitucionalmente tiene prohibido financiar al Estado. En Argentina, lo que ellos dicen, mira, las instituciones no importan tanto todavía, porque da lo mismo lo que digamos. Lo podríamos nombrar mañana independiente, pero nadie va a creer. Entonces ellos prefieren ser independientes en el sentido de que no financian al Estado, no tienen deuda fiscal dentro del Banco Central. Miren lo que hacen, deuda fiscal dentro del Banco Central, cosa que los intereses los pague el Banco Central y no se reflejen en el déficit fiscal. No, esa deuda fiscal se la pasaron ahora al Estado. Hágase cargo de su deuda y en su déficit refleje el pago de intereses. Qué heavy. Claro, entonces ahora yo, Banco Central, puedo funcionar ordenadamente. Y en la medida que ellos funcionan ordenadamente, van a ir ganando credibilidad. Pero como te decía, la masa monetaria, o sea, la cantidad de dinero que está en poder de las personas, de los bancos, en Argentina es mínima. Nadie quiere tener peso. Y ese es un proceso que va a durar mucho tiempo. La dolarización. Para dolarizar necesita dólares. ¿Qué significa dolarización? Que en vez de usar pesos en la economía chilena, como nosotros tenemos para transar, ¿no es cierto? Que uno paga en pesos y la cuenta corriente la tiene en pesos y todo eso lo tiene en dólares. Bueno, ¿de dónde salen esos dólares? La base monetaria en Chile es 6% más o menos del producto. O sea, estamos hablando de unos 15.000 millones de dólares en Chile. Argentina, base monetaria es la cantidad de plata que hay. Sí, que emite el Banco Central. Vale. En Argentina es del doble el tamaño de la economía chilena, digamos que necesitarían unos 30.000 millones de dólares. Entonces, necesitan generar una gran cantidad de dólares para poder decir ahora no usamos el peso argentino, usamos dólares. Entonces, están muy lejos de ese escenario. Están muy lejos. Una cosa interesante, fíjate, con las autoridades económicas, que son, como te decía, todos muy bien formados, gente muy seria, con mucha experiencia, muy buenos técnicamente. O sea, cuando uno entra a las preguntas técnicas, muy buena respuesta. Es que todos interpretan lo que dice el presidente Milei. Ya, a ver. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de la dolarización y de cerrar el Banco Central, cuando hablan de cerrar el Banco Central, dicen, no, lo que está refiriéndose no es cerrarlo como pensaría uno, ¿no es cierto?, que le ponen un candado a la puerta y nadie más entra al Banco Central, sino que el Banco Central deja de financiar al fisco, deja de hacer cosas que no tiene que hacer y cumple su rol. Entonces, esa es la interpretación que hacen por ejemplo, los temas ambientales. El ministro de Innovación nos decía, cuando el presidente Milei habla contra los ambientalistas, no quiere decir que no esté preocupado del medio ambiente. Él lo que está reclamando es contra los movimientos ambientales que hacen política y que no se preocupan del medio ambiente. Entonces dice, preocupémonos del medio ambiente muy bien en las empresas, que las empresas se preocupen, que cumplan ese rol. Entonces, cada cosa que uno escuchaba díscola, digamos, del presidente Milei, hay un técnico hoy día que lo interpreta y le da un contexto y un sentido a ese mensaje. Y ahí, Gonzalo, bueno, estamos conversando con Gonzalo Sangüesa, socio de Consulta, economista. ¿Qué esperar en lo que queda tanto del 2024 o antes de estas elecciones de medio término que tienen? Porque
están aplicando la regla económica, tienen la ley de bases, que es un gran instrumento para promover políticas públicas, y además tienen una política todavía desencajada después de lo que pasó con la ley de bases. ¿Qué esperar que pase en estos meses? Mira, yo antes de ir a Argentina, me leí la historia económica de Argentina. Y había leído las noticias, igual que ustedes, ¿no es cierto?, todos muy informados, y no tenía tanta expectativa de que esto iba a funcionar. O sea, uno miraba la historia y uno decía, bueno, tantos intentos que han habido de cosas similares, que también fueron exitosos, y que en algún momento, ¿no es cierto?, cambió y se produjo un estallido, una protesta, y todo cambió. Y la verdad es que después de volver del viaje, volví más optimista, entendiendo que hay riesgos enormes. Riesgos enormes. O sea, si una empresa me dijera hoy día, invierto hoy en Argentina, yo diría sí, si estás dispuesto a perderlo. Las oportunidades de ganar son enormes, claro, pero hay mucho riesgo. Pero tengo mejores expectativas que las que tenía hace 2 semanas atrás. Porque veo primero que la receta que están aplicando es lo que realmente funciona. O sea, si esa receta la logran aplicar, eso va a tener resultados. Segundo, veo que hay un equipo técnico bastante bueno, o sea, con mucha capacidad de gestión, y por lo tanto es gente que además tiene experiencia política, que entiende todas las restricciones que tiene. Eso se ve bastante bien. Y veo esto que se llama, es como un cambio cultural. O sea, cuando uno ve que hay un movimiento joven que está demandando algo distinto, y que de alguna manera la generación anterior lo apoyó, porque los jóvenes no lo habrían sacado. Digamos. Claro. Un poco a inversa de lo que pasó en Chile, ¿no es cierto? Que la generación anterior aprobó un cambio más radical, ¿no es cierto? Acá estos jóvenes están esperando un cambio, digamos, y lograron ese apoyo. Entonces, cuando uno ve todo eso, uno dice, con un poquito de suerte, como todo en la vida, puede ocurrir, digamos, de que estos positivos resultados se mantengan un tiempo, que logre implementar sus reformas a través de la ley de base, y que veamos el próximo año, como te decía, tasas de crecimiento del 5%, y si eso empieza a ocurrir, y hasta ahora todas las sorpresas han sido positivas. O sea, todos los meses lo que nos encontramos en materia de inflación, tú decías, Mara, la inflación en diciembre fue 25%, y en junio fue 4,6%. Los argentinos me dicen, cuando la inflación es menos de 5% mensual en Argentina, para ellos es que no hay inflación. Dada la historia de inflación que han tenido. Cuando tenía un 25 no. Claro, entonces ellos sienten que la inflación se controló. Cuando empiezan a ver que empieza a crecer algunos sectores y el promedio de la economía, empiezan a tener más esperanza, y eso puede ser que vaya ganando tiempo el presidente para hacer estas reformas. Pero como todos sabemos, Argentina es de una riqueza enorme, claro, enorme, es un país grande, con muchas relaciones internacionales, tiene que resolver algunos temas, sí, complejos. Por ejemplo, tiene todo el tema del Mercosur, porque claramente cuando uno ve a Argentina, uno dice, este es un país que tiene un potencial exportador enorme. Mira, un ejemplo que nos dijo el ministro de Minería. Nosotros tenemos la misma cordillera de los Andes. Chile exporta 50.000 millones de dólares en minerales, y nosotros exportamos 3.000 millones de dólares. Entonces, el mismo se hace la pregunta, ¿por qué? Claro. Bueno, interesante lo que está pasando en Argentina, los desafíos que tienen, e interesante también la visión respecto a Chile con Argentina y cómo nos convendría que le vaya bien al país vecino. Ojalá también para que no se pongan creativos con las fronteras, pero por ahí todo en orden. Gonzalo Sangüesa, economista, socio de Consult, consejero de la SOFOFA, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. No, gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros en Mara Seguinir nos vamos a una pausa. Así es, y ya volvemos en Llegó la Hora.